En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso y vamos a saludar de inmediato al diputado de Renovación Nacional por la región de Ñuble, que integra además las comisiones de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, fue jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Diputado, ¿qué significa para ustedes como partido haberse convertido en el partido más importante de Chile Vamos? Mira, no solamente de Chile Vamos, sino que del país. Nosotros hoy día solamente en concejales sacamos el 15,5%, más de 440 concejales, tenemos 61 alcaldes, y eso nos hace tener primero un tremendo orgullo porque la gente ha preferido nuestra opción, pero también una tremenda responsabilidad hacia el futuro. Yo creo que se ha dado un giro importante en la política nacional con este triunfo que ha tenido la centro derecha, no solamente nosotros. Y la señal que se da en torno a que Renovación Nacional sea el partido más votado en alcaldes y concejales es que, claramente la gente necesita y requiere un cambio hacia los sectores más moderados, más de centro y digamos más dialogantes, diría yo, de la política nacional. Yo creo que el chileno se ha dado cuenta que la beligerancia, los extremos, finalmente le han entregado poco progreso en los últimos tiempos al país y por eso seguramente requiere la gran política, los acuerdos que tuvimos en los 90, por ejemplo. ¿Ganó entonces la moderación desde su punto de vista en estas elecciones? Yo creo que sí, yo creo que la gente está aburrida de esta beligerancia y estos extremismos que se pusieron y la polarización que se vivió en su momento. Eh, y yo creo que la gente busca nuevamente, no sé si el centro político, pero sí un sentido común mínimo para gobernar. Y eso está representado, ¿cierto?, en nuestras posturas en muchos temas. Entonces, finalmente yo creo que la gente requiere un nuevo aire, ¿cierto?, dándole una posibilidad de desarrollo a través del diálogo, la conversación, los consensos, los acuerdos, que yo creo la gente se acuerda muy bien como en los años 90 no hizo eso tan bien, cuando el país crecía al 5 o 6% y teníamos una economía pujante y un desarrollo de clase media tremendamente importante. Diputado Sauerbaum, vamos a ese punto que usted señala, porque aquí claramente la centroderecha sale muy favorecida. Y esto quiero vincularlo a lo que se pensaba que iba a ocurrir con republicanos, ¿no? No le va mal, pero no es la marea republicana, no es el tsunami que algunos analistas, ¿no es Sí. cierto?, podían anticipar. ¿Qué le está diciendo ese resultado respecto de Chile Vamos, respecto de su partido y respecto de lo que se viene? Mira, yo creo que nosotros hicimos mucho bien, porque este fue un diálogo que nosotros tuvimos justamente el año pasado cuando yo era jefe de bancada, respecto de nuestras posiciones ante el gobierno y ante, ¿cierto?, cómo hacer oposición. Yo creo que Renovación Nacional y Chile Vamos tomó una decisión de hacer una oposición que si bien sea clara, firme y contundente en contra de las medidas que nosotros no compartimos, pero sí ser una oposición que dialogue, que converse y que busque, es cierto, llegar a algún acuerdo en beneficio de los chilenos. Yo creo que la señal más importante es que tenemos que volver a sentarnos a conversar, volver a dialogar y volver a buscar acuerdos entre todos. La gente no quiere más discusiones, más peleas, más descalificaciones. Yo lamento mucho, por ejemplo, de que esta campaña haya estado llena de denuncias en tribunales, llena de denuncias de todo tipo en contra de los alcaldes, los concejales, los gobernadores regionales, y no podemos judicializar la política para buscar resultados electorales. Yo creo que ese ambiente aburrió mucho a los chilenos y buscó una opción mucho más consensuada y mucho más de sentido común. Sí, es que es interesante el punto porque uno lo que observa que cuando se produce la votación del Consejo Constitucional, ¿no es cierto?, donde arrasa republicano, lo que uno ve, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los analistas en ese minuto, ¿no es cierto?, un Chile Vamos que se veía muy subyugado, muy por debajo de republicano, tratando de a lo mejor ser más papistas que el Papa, ¿no? Pero hoy día, tal como usted lo señala, hay una valoración de la ciudadanía
a unas a actitudes más, a posiciones más moderadas. Entonces, de nuevo le digo y le pregunto, ¿es esta una oportunidad que se presenta para Chile Vamos para convertirse en una coalición que sea efectivamente le dé una alternativa al país de gobernabilidad, de llegar a acuerdos, de salir de la política de trincheras? Mire, yo creo que lo que distingue a Renovación Nacional en particular es que nosotros tenemos una vocación de mayoría que otros partidos no tienen. Y yo creo que es el caso de Republicanos. Yo creo que Republicanos permanentemente trató de hablarle a su nicho y ese nicho se fue disminuyendo de tal manera que hoy día vemos los resultados. Por lo tanto, en la política tenemos que tener vocación de mayoría para poder gobernar, para poder hacer los cambios que se requieren. Yo también creo que si le vamos, y yo lo he planteado ya, a nuestra candidata Evelyn Matei y a quienes dirigen a los partidos, que no tenemos que tener tampoco miedo de hablar de los grandes cambios estructurales que nosotros creemos que tenemos que hacer y lo tenemos que decir ahora. La gente tiene que saber cuál es el programa de gobierno que la centro derecha le va a presentar al país, independiente de quién sea el candidato. Hoy día, la mejor expectada, evidentemente, de Evelyn Matei, pero ya veremos qué es lo que pasa en un año más. Todos sabemos que aquí la historia nos ha dicho que cosas pasan, ¿cierto?, los últimos meses previo a la elección presidencial, y por lo tanto nosotros creemos que hay que elaborar un programa de gobierno que sea convocante, que sea ojalá lo más inclusivo posible con los sectores que estuvieron cercanos al rechazo, y por lo tanto hay que ampliarse a los sectores más de centro y moderados para hacer un programa, diría yo, que tenga sentido común, simplemente eso, no tener un programa tan lleno de doctrina y tan lleno de ideología. O sea, más alejarse, dice usted, de los extremos, como por ejemplo el Partido Republicano, ¿no ve posibles alianzas ahí para efectos presidenciales o de cara a las parlamentarias? Mire, nosotros, francamente, nosotros en el Congreso trabajamos harto con el Partido Republicano y tenemos muchas coincidencias y doctrinariamente, digamos, no tenemos tantas diferencias. Lo que sí, obviamente en nuestras formas, en nuestros métodos, tenemos ciertas diferencias importantes. Y yo creo que ahí nadie se puede perder. Así como nosotros apoyamos a Casa en su momento ante Boric, yo creo que ellos tienen que hacer lo mismo, ¿cierto? Si nuestro candidato es el candidato que finalmente se posiciona, y como lo han dicho hasta ahora, que yo lo quiero reconocer también, ellos han dicho que en las ciudades en donde nosotros vamos a segunda vuelta, en la región, ellos no se van a perder y van a estar con la opción de la oposición. Yo creo que hay que actuar con generosidad, hay que incluirlo a todos, pero como le digo, con un foco Ya. mucho más apegado al centro político. Perfecto. Diputado Sauerbaum, vamos a los triunfos importantes que fichó, por supuesto, su sector y particularmente su partido. ¿Cómo se explica el triunfo importantísimo que tuvo Mario Desbordes en Santiago? Bueno, mira, la verdad que el sentido común y una mirada por el centro de Santiago simplemente te podría dar un anticipo del resultado. Santiago está hecho realmente un asco. Hay comercio ambulante, hay locales cerrados, el comercio está absolutamente deprimido, rayado todo el centro. O sea, realmente el centro cívico de la capital está muy deteriorado y la gente lo vivió así. No nos olvidemos de que la alcaldesa Gracie Hasseler, ¿cierto?, decía que había que democratizar el comercio y le dio permiso a los ambulantes para llenar, inundar el centro. Y entonces, la situación de la Plaza de Armas, ¿cierto?, lleno de inmigrantes vendiendo anticuchos, ¿cierto?, al frente de la catedral, es una cosa bastante impactante para cualquiera. Entonces, los capitalinos seguramente se impactaron de eso, se aburrieron del desorden, de la suciedad, del poco control que hay del centro cívico, así se percibe, y obviamente Mario representa absolutamente lo contrario. Mario tiene hasta una postura de ex carabinero, no nos olvidemos que Mario Desbordes fue Sí. carabinero, fue parlamentario, fue ministro, y representa el orden, la seguridad, un concepto totalmente distinto de lo que representaba la alcaldesa Hasler. Claro, es que ahí le quiero preguntar cuáles son las expectativas que se pueden abrir. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los alcaldes, digamos, el tema de seguridad no depende fundamentalmente de los alcaldes, si bien tienen un rol que cumplir, pero no es la seguridad el tema más Sí, pues. importante que pueden ellos resolver en su gestión. Entonces, ¿no teme usted, diputado, que puede haber muchas expectativas respecto de lo que realmente pueda hacer Mario Desbordes en Santiago? Bueno, en todos los municipios del país hay una alta expectativa respecto del tema de la delincuencia, pero yo creo que hay que tener claridad y dar señales más contundentes respecto de la lucha en contra del crimen organizado, también en los centros y los microtráficos que se da en los centros de la ciudad. Yo creo que el hecho de que Mario Desbordes, ¿cierto?, dé instrucciones claras respecto del combate del comercio ilegal,
de que se fiscalice de mejor manera el comercio ambulante, de que se esté, ¿cierto?, con más rondas de carabineros. Todas esas son pequeñas señales que finalmente van mejorando la calidad de vida de los santiaguinos y también a nivel nacional. Así que yo espero que Mario rápidamente tome una acción pronta, porque justamente, como dice usted, hay una alta expectativa de Sí. que finalmente la vida del centro de Chillán, perdón, de De Santiago cambie. Santiago, exacto, y eso es lo que le digo, porque uno quisiera efectivamente que Santiago tuviera otro cariz, ¿no? La pregunta es Sí. si es que el alcalde va a ser capaz, un solo alcalde, de lograr esos cambios que son mucho más estructurales. Pero sigamos. Diputado Frank Sauerbaum, ¿qué pasó en Puente Alto? Mire, yo creo que, viéndolo de lejos, yo soy de regiones, de Santiago uno sabe solamente muy poco, digamos, lo que uno puede ver, ¿cierto?, en los medios de comunicación, en lo que se comenta en el Congreso, pero yo creo que se cometió un error al inicialmente tener una polémica bastante infructuosa, ¿cierto?, que fue que habían varios candidatos para ese cupo, y finalmente la posición del candidato oficial se fue debilitando de tal manera que se produjo un desorden, creo yo. Y finalmente no se pudo capitalizar, ¿cierto?, el gran trabajo que habían hecho los alcaldes anteriores, no solamente Codino, sino que también el propio senador Sandón. Yo creo que ahí hubo una falta de coordinación y de trabajo en conjunto que nos pasó la cuenta y eso es evidente. O sea, yo no veo otra razón. Carla Rubilar es una tremenda candidata, ha sido diputada, ministra, sabe lo que tenía que hacer, tenía un programa de trabajo claro. Pero claro, el despliegue en el territorio es distinto cuando están todos ordenados, cuando hay una visión clara y una instrucción clara de lo que hay que hacer, y cuando no la hay. Y eso se notó seguramente en Puente Alto. Y dígame una cosa, lo que pasó con Felipe Osandón, el sobrino del senador Manuel José Osandón, ¿no es cierto? Que incluso cuando ya él decide salir de la competencia, él dice, vamos a perder Puente Alto. ¿Ahí hay algo de lo que ahí ocurrió que pudo haber incidido finalmente en el resultado? Sí, sí, claro. O Sí. sea, bueno, obvio, cuando no se actúa en unidad, cuando se empiezan estos tiros y encoge, digamos, que finalmente debilitan al candidato oficial, estos resultados son esperables. Yo creo que debimos haber actuado desde el principio con un candidato claro, para poder justamente tener un mejor resultado. Yo creo que ahí la indefinición y también el desorden que hubo nos pasó la cuenta claramente. ¿Usted esperaba lo de Sebastián Sichel en Ñuñoa? Eh, Mira, yo me alegro mucho por Ñuñoa. Yo creo que Sebastián Sichel representa una centro derecha moderna, progresista, de la cual yo también me siento más cercano. Y me alegro yo que Ñuñoa tenga un alcalde distinto. Yo creo que lo va a hacer bien, una persona preparada. Obviamente nosotros sabíamos que íbamos a tener una elección estrecha ahí, pero teníamos números, ¿cierto?, que nos daban que Sebastián ganaba por poco. Afortunadamente así fue y me alegro muchísimo porque seguramente va a ser una gran gestión. ¿Y fue un error, diría usted, diputado Sauerban, haber apoyado a cerrar filas con Marcela Cubillos después del escándalo de los 17 millones de la Universidad de San Sebastián? Yo creo que el error se cometió antes. El error se cometió antes por no haber sostenido el candidato oficial de Chile Vamos, porque, claro, ante esta marea, ¿cierto?, que se produjo en su momento de apoyo a Marcela Cubillo, los partidos finalmente cedieron, y eso es una mala señal también en el largo plazo, no solamente por el tema de Marcela Cubillo, sino que en otras situaciones no nos puede volver a ocurrir. Nosotros tenemos una institucionalidad que es la que hay que ocupar. Los partidos para eso existen, justamente para ordenarse, para tener una participación ordenada en los comicios electorales, y aquí no se dio. Yo creo que el error se cometió mucho antes también. Ahora, yo lamento lo que ocurrió con Marcela. Yo creo que Marcela hubiese sido una gran alcaldesa, nadie duda de su expertise, de su experiencia, pero como te digo, yo creo que el problema se produjo mucho antes de incluso el escándalo por los 17 millones de la Universidad de San Sebastián. O sea, habría que haber cerrado filas con un militante del partido, o sea, Yo creo de la que coalición, de la yo, coalición. yo creo que tuvimos que haber sostenido, ¿cierto?, ¿A quién? ¿A el Daniela orden, Peñalosa? el orden institucional que definieran los partidos. Yo creo que el procedimiento de los partidos estaba absolutamente definido y claro, y por eso llamó tanto la atención la posición que tomó Marcela Cubillo de tratar de imponerse a como de lugar.
Dígame, diputado, ¿cómo ve la pelea por la gobernación de Santiago? ¿Cómo tiene su partido aspectado la figura de Francisco Orrego, ¿no? Que va a competir con una tremenda figura también como es Claudio Orrego. Sí. Sí, mire, a ver, Francisco Rego representa todo lo que es el cambio regeneracional en la centro derecha, una persona que no tiene miedo a decir las cosas como son. Y yo creo que le hizo muy bien el tomar esta decisión al partido porque hay que dar posibilidad, ¿cierto?, de que haya tiraje en la política y el Pancho lo representa muy bien. Yo me alegro mucho de que así sea. Y yo creo que, mira, si con orden Ujú. detrás de él, con todos los partidos de la centro derecha y también con todos los partidos de oposición, perfectamente se puede ganar en unidad. Y bueno, y va a ser muy complejo, muy difícil. El gobernador Orrego tiene una larga trayectoria, ¿cierto? Y nadie la desconoce. Eh, pero bueno, hay que tratar de actuar en unidad, desplegados en terreno lo más posible y haciéndole entender cuáles son las diferencias de apoyar a uno u otro. Yo creo que ahí la gente fíjese que yo le quería hacer un comentario Dígame. que no se lo dije antes, pero la verdad que a mí me impresionó mucho. Yo estuve con muchos candidatos en mi región y sabe que la gente le preguntaba, a mí me impresionó eso porque nunca lo había escuchado, le decía, ¿Ya? ¿y usted apoya al gobierno o es de oposición? Cosa que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, esto en buena parte también fue un plebiscito al gobierno de alguna manera. Y claro, nuestros candidatos decían que eran candidatos de oposición, que no tenían nada que ver con el gobierno de Boric. Y eso también tiene un elemento importante del cual el gobierno tiene que hacerse cargo y tiene que analizar el rol que ha tenido, porque evidentemente está mal evaluado la ciudadanía. Diputado, a propósito de lo que usted señala respecto al gobierno, ¿usted es de aquellos que señala que tiene que haber un cambio de gabinete que suponga la salida de la ministra del Interior, Carolina Toa? Mire, yo creo que el equipo de seguridad pública evidentemente no ha dado el ancho. Y el problema que tiene este gobierno, Mirna, es que no le cuesta mucho reconocer los errores y le cuesta mucho decir que se han equivocado y que lo han hecho mal. Y eso le va trayendo consecuencias a los chilenos. Mira lo que ha pasado en materia económica. El ministro Grau, con todo respeto, digamos, no se sostiene por sí mismo si uno mira las cifras y los resultados. Y lo mismo le pasa al equipo del Ministerio del Interior mucho antes del caso Monsalve. Entonces, la verdad que a uno le cuesta entender que el gobierno prefiera mantener los equilibrios internos de su coalición entre medio de lo que los chilenos, digamos, esperan en materia de seguridad y en otras materias. Yo creo que la ministra Toá y el subsecretario Monsalve, el encargado de seguridad pública, debieron haber seguido hace mucho rato porque simplemente no dieron el ancho. Ya, pero de nuevo, usted dice que tiene que salir la ministra Toa. Entiendo que ustedes ya no van a insistir más allá de invitarla al Congreso a que dé explicaciones por el caso Monsalve, decir no van a tomar otras medidas más allá de aquello. Mira, yo creo que el gobierno se hace un daño al no sacar a la ministra Toá. Se produce un desangramiento interno brutal. Y bueno, nosotros no vamos a ayudar a que ese problema se solucione si ellos no tienen una definición tomada y prefieren mantener la fiesta en paz con los propios partidos, porque eso es lo que pasa. Los chilenos tienen que saber que el gobierno no toma decisiones porque no quieren conflictos internos con los partidos, y eso es todo lo que sucede. Ahora, mira, en los próximos días van a haber muchas renuncias, sobre todo del Partido Comunista, que se van a ir del gobierno para postular al Congreso Nacional, y ahí debiera producirse un cambio importante, pero como te digo, a mí me preocupa más que los nombres, hay un cambio de política en materia de seguridad, porque no hay convencimiento en muchas materias, y uno lo ve en el Congreso Nacional, los 31 proyectos, por ejemplo, que se comprometieron en el Fast Track. Todavía hay varios que están dando vueltas en el Congreso porque el gobierno no les da urgencia. Entonces, quizás más que los nombres necesitamos decisiones políticas distintas. Usted dice, vamos, queremos ser, la ciudadanía ha apoyado fundamentalmente a posiciones que son más dialogantes y menos confrontacionales. ¿Eso implica un cambio? Y se lo pregunto porque su propio partido y su bancada estuvieron acusando, digamos, intentaron acusar constitucionalmente al presidente Gabriel Boric en una cuestión que ni siquiera fue apoyada por la mesa de su partido. ¿Va a cambiar la actitud de Renovación Nacional a partir de ahora? No, mire, a ver, ese episodio fue un episodio, diría yo, que hace una anécdota, porque yo creo que se produjeron una serie de malos entendidos. Fíjese que en ese momento nosotros estábamos hablando en la mesa respecto de la acusación en contra de la ministra Toá, y saltó el tema del presidente Boric,
ahí, pero fue una cosa, como le digo, no muy meditada, no muy pensada, ni muy dialogada, y por eso mismo la propia bancada dijo, bueno, en realidad se hizo una declaración que no correspondía enseguida. Pero mire, nosotros siempre hemos tenido una buena disposición, incluso cuando empezó el gobierno. Yo le quiero recordar que nosotros fuimos los primeros en llevar, yo mismo, 100 medidas para poder mejorar la seguridad pública entre proyectos de ley y medidas administrativas. Le llevamos al ministro Marcel también, ¿cierto? Una alternativa de reforma tributaria, a la ministra Jara una alternativa de reforma previsional, pero al gobierno le cuesta mucho dialogar y conversar porque tiene posiciones muy fijas y muy poco flexibles. Entonces, uno se agota de ese ejercicio, para ser franco. Nosotros vamos a seguir colaborando, pero la verdad que ha sido muy complejo conversar con el gobierno. Ya, pero fíjese usted que el oficialismo, sobre todo en el Senado, no les perdonan el que no hayan respetado el acuerdo para que fuera efectivamente el oficialismo el que presidiera la Cámara. Sí, bueno, ese es un tema del Senado que tienen que resolver entre ellos. Es Yo que, es no que es un conozco, hito, ¿ah? Es no, que es un hito, por eso sí, yo le digo, claro. un hito respecto de no respetar los acuerdos y por lo tanto pone en cuestionamiento lo que usted dice, que ustedes siempre han puesto a disposición precisamente esa voluntad de llegar a acuerdos. Sí, bueno, hay situaciones que son dolorosas. Nosotros creemos que ese tipo de cosas debilitan la institucionalidad y por eso, bueno, hay que evitar que eso ocurra y por eso los acuerdos hay que conversarlos bien antes, sin tomar decisiones unilaterales, porque a veces eso también ocurre. Ya, pero para cerrar, diputado, ya se nos acaba el tiempo. La disposición de su partido entonces es a tender puentes, ya que son ustedes el partido ancla de Chile Vamos. ¿Eso supone un rol distinto a partir de ahora? No, mire, yo al contrario, yo espero que el gobierno lea la señal. Yo creo que el gobierno comete un error también al seguir insistiendo en reformas que no tienen ningún destino. O sea, que el gobierno siga anunciando que va a ingresar un proyecto, ¿cierto?, para modificar el impuesto a la renta, sabiendo que no tiene mayoría para subir impuestos. Es un error que el gobierno insista, ¿cierto?, en una reforma previsional en donde establece un fondo de reparto. Es un error porque sabe que ya no tiene mayoría. Entonces, yo creo que con esta elección la oposición tiene que leer el resultado, pero también lo tiene que leer el gobierno para saber lo que los chilenos esperan. Nosotros creemos que el gobierno tiene que definitivamente renunciar a su programa inicial y tratar este último año de solucionar los problemas pendientes que nos va a dejar. Mirna, podríamos hablar un programa completo de los Sí. problemas económicos que el gobierno nos va a dejar. Un hoyo financiero muy contundente, muy fuerte. Hoy día va a estar el Consejo Fiscal Autónomo en la tarde exponiéndonos la situación económica del país y ahí se va a develar, ¿cierto?, los niveles de endeudamiento, la falta de ingresos que tenemos y una serie de otros problemas que yo creo que el gobierno tiene que ponerle más urgencia que cualquier otra cosa. Claro, pero me llama la atención precisamente porque si una de las cosas que se ha destacado es precisamente lo que se ha dicho respecto del control del gasto fiscal, y usted dice todo lo contrario. No, mire, nosotros, sí, efectivamente ha habido un control del gasto fiscal, pero ¿sabe cuál es el problema, Mirna? El problema no es el gasto, el problema son los ingresos. El problema es que el gobierno hizo para este año una perspectiva de ingresos que no se va a cumplir. Fíjese que para tener lo que el gobierno dijo de aquí a diciembre tendríamos que crecer al 25% más de ingresos, cosas que no va a ocurrir. El gobierno va a romper su propia regla fiscal. El gobierno dijo que íbamos a tener un déficit del 1,9 este año, vamos a tener el 2,3. Entonces se producen una serie de problemas por un problema básico que es anterior el Mm. hecho de que no crezcamos como país, que no tengamos mayores ingresos y no vamos a poder cumplir los compromisos de la ley de presupuesto incluso. Fíjese que es tan grave la situación que el gobierno echa mano al Fondo de Estabilización Económico-Social, nuevamente saca $1.000 millones. Desde que llegó este gobierno hasta ahora, ha disminuido de 8.200 millones de dólares a 3.700 y sacan los ahorros como que nos sobraran. Y ese fondo es un fondo que está hecho solamente para poder enfrentar emergencias. Entonces, cuando no tenemos un gobierno que le pone la prioridad al crecimiento, a la generación de inversión y generación de empleo, obviamente vamos a tener un problema de generación de ingresos y también con el gasto. Ya, Yo, entonces, como le digo, yo, ujú. yo lamento muchísimo el rol que ha jugado el ministro Marcel, que no ha sido lo que nosotros esperábamos, y esperamos nosotros que este año no nos pidan un exceso de endeudamiento para el próximo año como lo hicieron para el año 2024. Ya, entonces no veo agua en la piscina para una reforma a las pensiones y un acuerdo para la reforma a las pensiones, de acuerdo a sus palabras. No, mire, en reforma al sistema de pensiones yo llevo 4 años hablando del tema de pensiones y hay grandes temas en donde sí tenemos acuerdos. Por ejemplo, mire, nosotros le aprobamos el acuerdo de cumplimiento tributario al gobierno
y a partir de enero debiéramos tener, según el propio gobierno, 1.500 millones de dólares para el próximo año para pagar la PGU. Entonces yo le digo al gobierno, ¿por qué no separamos la reforma, aumentamos la PGU de 250 de enero para adelante y seguimos discutiendo el resto? Porque en el resto tenemos diferencias, pero ya hay un acuerdo, por ejemplo, en establecer un seguro de cuidado, establecer un seguro de laguna, una serie de cosas que sí son importantes para el sistema, pero se ha querido poner el foco solamente en la distribución del 6% y hay un acuerdo en varios otros temas que son también tan valiosos. Tenemos tanto más que conversar, pero lamentablemente, diputado, se nos acaba el tiempo porque la reforma de las pensiones es una discusión en sí misma. Vamos a estar conversando en otro momento, ¿le parece, diputado? Bueno, muy bien, muchas gracias. Diputado Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional por la región de Ñuble, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted. Un abrazo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.